Hoy nuestro velero nómada se convierte en escuela de la naturaleza para navegar en compañía de Paqui Godino. Ella es bióloga, educadora ambiental y el alma de La Traviesa Ediciones, que acaba de lanzar además una campaña de crowdfunding para publicar La Escuela a Cielo Abierto. Se trata de una versión en castellano de un libro que se ha convertido en un manual para trabajar al aire libre las distintas áreas de conocimiento y educación primaria y segundo ciclo de infantil en los sistemas suizo y francés. Además de los contenidos curriculares, las actividades que propone esta publicación dirigidas a escolares entre 4 y 12 años inicialmente han sido testadas nada más y nada menos que por 170 docentes y favorecen la cooperación, la reflexión colectiva, la autonomía y la creatividad. Vamos, eso que tanta falta nos hace en los tiempos que corren. Querida Paqui Godino, bienvenida, ¿cómo estás? Pues encantada de estar a bordo de tu velero hoy y muy bien, muy bien. Estamos en el Valle del Genal, en la serranía de Ronda. Efectivamente, como yo digo, en un cachito de paraíso que custodiamos. ¿Qué riqueza guarda ese Valle del Genal? Pues mira, tiene una gran diversidad biológica. Aquí tenemos, bueno, en la parte de abajo donde yo estoy, que no lo veis, es la zona de huerto con un montón de árboles frutales de muchas variedades, de la gente que, bueno, que ha vivido aquí antes que nosotros. Y hacia la parte de arriba, todo el monte es una zona muy abrupta, tenemos monte mediterráneo y tenemos una masa forestal bastante bien conservada. Hay problemas de erosión, eso sí, y tenemos alcornoques, encinas, castaños. Es una zona de castaños, el Valle de Genal es una gran zona de castaños. Y bueno, ya te digo, para mí es un paraíso y por eso desde hace 3 años pues andamos aquí a caballo entre la serranía de Ronda y Sevilla. Háblame de la Queriendo historia, dar el salto, eso sí, aquí. háblame de la historia de la Escuela a Cielo Abierto como publicación. ¿Dónde, cuándo y cómo surge la idea primigenia de esta especie, si me permites la expresión de Sí. Vademecum, ¿no? De la educación ambiental? Pues mira, la Escuela a Cielo Abierto, lo que es la publicación original, que empezó o sea, que se editó en Suiza, se origina dentro de una fundación que se llama Silviva, que entre sus fines tiene precisamente la educación en la naturaleza. Y bueno, a través de las tres autoras que proponen a Silviva esta publicación, pues fue en el 2019 cuando ve la luz, pero claro, tiene un trabajo detrás muy amplio porque todas estas actividades, con la larga experiencia de las tres autoras, que tienen en pedagogía de naturaleza, no solo recogieron las actividades y diseñaron nuevas actividades que hacían, sino que colaboraron o contaron con la colaboración de pues 170 docentes. Tú has dicho, no sé si has dado la cifra hace un Sí. momentito, que evaluaron y testaron estas actividades en la práctica. Y bueno, como tú dices, yo considero que es un manual extraordinario de educación ambiental, pero sobre todo va a permitir incorporar ese contacto con la naturaleza en todas las disciplinas del currículo. Luego, si quieres, ya hablamos de ello. Y a mí me llegó pues hace un año aproximadamente, prácticamente cuando vio la luz, por una persona que justamente estaba haciendo un curso de formación de educación en la naturaleza con esta fundación, con Silviva, y que bueno, que hasta está trabajando con ellas y demás. En medio de la crítica coyuntura sanitaria, social y ambiental que vivimos, Paqui, está resonando con más fuerza que nunca el término déficit de naturaleza. ¿Qué nos ha ocurrido? Pues yo creo, no hace tanto, hace unos meses, justamente al hilo de esto, reflexionaba en un post que escribí para el ISM, el Instituto Superior de Medio Ambiente. Yo creo bueno, que lo que nos ha pasado es como nos pasa con tantas cosas en la vida, que nos damos cuenta de las cosas importantes cuando las perdemos.
Y entonces yo creo que el confinamiento obligado que hemos tenido, incluso a la gente más urbanita, le ha hecho darse cuenta de la necesidad vital que tenemos como seres vivos, como personas, del contacto con la naturaleza, del aire libre, de los espacios abiertos. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que ahora con más fuerza que nunca seamos conscientes. Pienso que ha sido, digamos, el factor determinante. En cualquier caso, antes del confinamiento, este término ya había sido acuñado Claro, hace claro, tiempo y... claro. Este término fue acuñado por Richard Lowe en 2005 en su libro Los últimos niños en el bosque, que recientemente se publicó en castellano. Y Richard Lowe, que es periodista, y yo creo que con mucho acierto, acuñó este término y sobre todo nos hizo poner en evidencia justamente este alejamiento y las consecuencias que tenía en toda la población y especialmente en los niños y niñas. Y cómo pues ese déficit causa graves consecuencias. De hecho, aunque no es un término médico, sí que se conoce un montón de consecuencias que tiene este alejamiento y, por ejemplo, el Comité de Salud Ambiental de la Asociación Española de Pediatría reconoce como uno de los factores que inciden negativamente en la salud infantil justamente la falta de contacto con la naturaleza, y instan a las familias y a las escuelas a fomentar el contacto con la naturaleza. ¿Y cómo se reconecta uno con la naturaleza? Pues, a ver, depende de cómo seas y depende de tu sensibilidad. Hay personas que con un simple paseo son capaces de reconectarse con la naturaleza y consigo misma, y otras personas necesitan ayuda. Y incluso a las personas más sensibles, ofrecerles herramientas, acompañarles, es, digamos, una forma de vivir la experiencia de otra manera. Entonces, bueno, ese es uno de los objetos o el principal objeto, el leitmotiv, si quieres llamarlo, de la Traviesa Ediciones, del proyecto editorial y educativo que estamos haciendo. Después me hablarás de la Traviesa Sí. Ediciones, porque claro, son tantos frentes abiertos los que tienes que es incluso difícil, ¿no? Pero bueno, después hablaremos de eso. ¿Qué beneficios aporta abrir la escuela al entorno? A ver, aporta múltiples beneficios desde muchos ámbitos y desde muchas, digamos, disciplinas distintas o muchas facetas, ¿no? Hay multitud de estudios, cada vez más, y como tú dices, ante la situación que tenemos, se están redoblando estas investigaciones que demuestran los beneficios fundamentales del contacto con la naturaleza para la salud, tanto física como mental, para el bienestar, el estado de ánimo, la felicidad, la alegría, y también para el propio desarrollo cognitivo de las personas. Y el mantenimiento no solo en la infancia, sino también en la edad adulta, incluso en la tercera edad, ¿no? Y luego tiene unos indudables beneficios muy reconocidos en el aprendizaje. O sea, tiene una serie crea una serie de situaciones, de relaciones que favorecen el aprendizaje, ¿vale? Entonces, abrir la escuela al entorno aporta eso, beneficios directos, pero también indirectos, porque el conocer el entorno y el relacionarse con él, no estamos hablando solo del campo que tenemos lejano, estamos hablando del entorno cercano, del parque, del barrio, hace que esas conexiones vayan en las dos direcciones. También el barrio ve otra forma de interaccionar y de educar. Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje compartido. Entonces, bueno, abrir la escuela al entorno yo creo que sin duda es necesario y que todos son beneficios. Y ahora en esta situación de pandemia y de necesidad de buscar alternativas de cara a la seguridad sanitaria, es una de las herramientas que tenemos a nuestro alcance más sencillas, más eficaces y más económicas. Claro, Además. decía Albert Einstein que las crisis son momentos de oportunidad
Estamos en ese punto en que se hace necesario compatibilizar la escuela tradicional con las escuelas alternativas ya de una vez por todas, a la vista, por ejemplo, de esta emergencia climática que afecta a nuestro planeta? Yo pienso que sí, yo estoy convencida de que esta crisis, si sabemos aprovecharla, es nuestra gran oportunidad para cambiar, y no solo en la escuela, sino en general nuestra relación con la naturaleza, con nuestro entorno, con la vida, ¿no? Y para darnos cuenta, como decíamos antes, de qué es lo importante y a qué le debemos dar prioridad, ¿no? En la vida. Lo que pasa es que no me acuerdo en qué encuentro alguien decía que el problema de las personas es que tenemos, de los seres, o sea, como seres vivos, los humanos, es una capacidad de adaptación, pero a la vez un problema, es nuestra corta memoria, ¿vale? Entonces, a la mayoría se nos olvida pronto pues todos los buenos propósitos que hemos hecho durante el confinamiento y volvemos otra vez a lo de siempre, a correr, al ajetreo y demás. Pero bueno, esperemos que sí, que esta crisis la aprovechemos como oportunidad, y yo creo que es imprescindible que las escuelas abracen parte de las formas de trabajar de las escuelas alternativas, de las escuelas en la naturaleza. Yo creo que ofrecen una experiencia ya amplia y, y que es posible, o sea, que se puede impartir cualquier materia del currículum, trabajar con cualquier competencia al aire libre. No es simplemente sacar el pupitre afuera, que también, sino es trabajar de otra manera, con otros tiempos, con otro ritmo. Y bueno, yo el miércoles, por ejemplo, pasado, estuve precisamente a raíz de la campaña de crowdfunding, estuvimos grabando en un colegio en el Aljarafe sevillano, el Colegio Aljarafe se llama justamente, y allí tienen incorporada la práctica de trabajar al aire libre, distintas disciplinas. De hecho, estuve con varios grupos de segundo de primaria, con sus maestras, y también con el profesor de refuerzo de lengua, que habitualmente todas las semanas en refuerzo de lengua trabaja al aire libre y trabaja el tipo de actividades y propuestas que hacemos. De hecho, yo a este profesor lo conozco porque él fue alumno mío en un curso que hicimos en la Universidad de Sevilla en febrero, y está aplicando las actividades. Y bueno, tanto él como sus alumnos lo agradecen muchísimo porque enriquece un montón la relación y la forma de aprendizaje. Además, estamos hablando de edades, ¿no? En las que eh, pues, los niños, las niñas son como esponjas a la hora Totalmente. a la hora de adquirir conocimiento. Y también, yo no sé si tú compartes la idea, son vectores, ¿no? Porque muchas veces estamos exigiéndoles a ellos, bueno, que conozcan más del entorno, de lo que es la educación ambiental, pero quizás los adultos nos quedamos en la retaguardia, ¿no? Y a la hora de llegar a casa y de contarles a sus padres las experiencias, lo que han vivido, te da la impresión de que hay ahí una doble sensibilización. Yo estoy convencida, o sea, los niños y las niñas están educando a la familia al completo cuando llegan a su casa, lo están educando en los hábitos de reciclaje, que es como muy obvio, pero también en esa sensibilidad hacia la naturaleza. Ya te digo, la experiencia del miércoles, pues los niños y las niñas, no solo los pequeños, sino también los adolescentes, que estábamos con un grupo también de más mayores, pues de repente tenían un estado de ánimo muy distinto al inicial al que habían llegado, ¿no? Y eso lo transmiten luego también en casa. Esa paz, esa tranquilidad que les da ese entorno, en este caso le llaman el bosque de la lectura, a un espacio arbolado que tienen en el colegio. Y yo creo que eso se refleja a todos los niveles, a niveles de cambios de comportamiento, digamos, procedimentales, de hábitos, como hablamos, de ahorro, de agua, de energía, de reciclaje, pero también en actitudes, en otra forma de ver la vida y bueno, y seguramente de demandar a los padres otras cosas que a lo mejor de otra manera no llegaban a esa casa.
El hecho de recurrir a la traducción de publicaciones como La Escuela a Cielo Abierto es porque faltan herramientas en castellano que ayuden a desarrollar los contenidos curriculares de las distintas disciplinas. Sí, faltan, indudablemente faltan herramientas, o sea, eso es claro. Y no porque falten profesionales en nuestro país que lo puedan hacer, ¿eh? O sea, a mí me encantaría y además hablando estoy con con más de una persona de distintos sectores del tema. Lo que pasa, bueno, vamos despacito, poco a poco, por eso hacemos crowdfunding y no podemos abordarlo todo de una vez, ¿no? Pero sí que faltan herramientas en castellano, sobre todo faltan herramientas prácticas. O sea, yo creo que tenemos una buena base de fundamentos teóricos, pedagógicos, pero nos faltan herramientas prácticas. Entonces, yo ahí siempre busco, verás, de momento tenemos solo, como yo digo, un catálogo corto, selecto, pero cortito, ¿vale? Solo tenemos 2 libros, este va a ser el tercero, pero sí que, digamos, entre los criterios está que sean herramientas, o sea, que sean libros que ofrezcan herramientas prácticas a distintos colectivos, a educadores ambientales, familias o docentes como en este caso fundamentalmente, ¿no? O acompañantes de escuelas en la naturaleza. Pero ¿qué Eh, ocurre, Paqui? Porque tenemos un montón de profesionales de la educación sí. ambiental, biólogos, como en tu caso, biólogas. ¿Por qué no llegan estas herramientas? ¿Son las grandes editoriales las que limitan de alguna forma la salida de estos materiales? No lo sé, no lo sé, verás, ya te digo, o sea, yo, a ver, estoy conociendo y gracias al proyecto de la Traviesa Ediciones, estoy conociendo a mucha gente que lleva trabajando muchos años y que tiene batería de recursos. O sea, no estamos hablando solo de un libro de recetas. O sea, cuando te hablo de herramientas prácticas, no quiere decir que no haya una base pedagógica, Sí. conceptual, fundamentos y demás, no, ni muchísimo menos, ¿no? Pero me refiero que sí que ese saber, esa sabiduría la tenemos. Lo que no se ha plasmado todavía, Ujú. ¿vale? No se ha plasmado en publicaciones. Y ojalá, ojalá, me encantaría poder publicar no solo obras traducidas, sino también creaciones nuevas de aquí, de nuestro país. De hecho, ya te digo, en conversaciones estamos con gente de distintos ámbitos, del mundo universitario, de escuelas en la naturaleza, de educación ambiental, docentes, mm, y de ajá. Y lo que pasa es que, por un lado, a esas personas le hace falta tiempo para plasmar toda esa sabiduría, todo ese saber hacer que tienen en una publicación, y por otro lado nos faltan recursos, ¿no? Pero la realidad es que a día de hoy esos materiales no existen, no existen en nuestro país. Y yo creo, verás, que ahí ese es el hueco que yo intento cubrir, ¿no? Ujú. Con este proyecto. En tu opinión, ¿en qué lugar estaría España en materia de educación ambiental respecto a otros países europeos? Yo no soy capaz de hacer un ranking, Juan Carlos, te lo aseguro. O sea, yo creo que tenemos muy buenos profesionales de la educación ambiental. Creo que tenemos docentes con mucho conocimiento que a lo mejor no son educadores ambientales con la etiqueta, pero que están haciendo educación ambiental en las escuelas. Creo que tenemos mucha gente en las escuelas de naturaleza que, si bien no tienen una trayectoria tan larga como en otros países de Europa, como en Alemania, Inglaterra, Ujú. etcétera, sí que tienen ya un bagaje acumulado de 10, 15 años. Entonces, no sé, yo no soy capaz de hacer un ranking, ¿vale? Creo que tenemos mucha calidad de profesionales aquí Ujú. y que estamos a la altura de cualquier país de Europa en educación ambiental. Eso no quiere decir en recursos, cuidado. O sea, una cosa es la capacidad que tengamos de hacer educación ambiental y otra cosa es los recursos, porque tú lo sabes, la precariedad en la que vive el sector de la educación ambiental. O sea, y ahora sí me estoy refiriendo solo a los educadores y a las educadoras ambientales. O sea, es un sector precarizado desde que empezó hace 20 años y no ha salido de esa precarización. Entonces, ese es un problema muy gordo. Y ahí yo te diría que estamos a la cola, ¿Qué sin hacer necesidades ranking, ¿vale? tenéis? ¿Perdón? ¿Qué necesidades tenéis como colectivo?
como sector? Es muy, a ver, es que no, para empezar es la precariedad laboral. O sea, yo conozco, yo en mi caso me decidí a emprender, yo venía de una trayectoria profesional larga y no estaba trabajando en los últimos periodos como educadora ambiental. Yo dejé los centros de naturaleza porque eso no te da para vivir con una estabilidad, ¿vale? Y cuando en el momento en el que tienes otra oportunidad de empleo, lo dejas. Entonces, esa realidad yo la viví pues en los años 90, pero es que hoy por hoy sigue estando ahí. O sea, yo tengo amigos, compañeros y compañeras que son educadores ambientales y de verdad es que es para llorar. O sea, cuando te cuentan que tienen que juntar 7, 8, 10 empleos para poder llegar a un sueldo mileurista. O sea, esa es la precariedad laboral, es no tener estabilidad, es tener sueldos muy bajos, es tener contratos que son por horas, es una falta de reconocimiento y es una falta de apoyo también a nivel institucional, porque cuando hubo el boom de la educación ambiental hace ya un montón de años, sí que hubo apoyo a los centros, a los equipamientos de educación ambiental. Apoyo me refiero a programas de la administración Sí. que fomentaban la educación ambiental. La escuela empezó a incluir más educación ambiental como tal dentro del sistema educativo, pero todo eso se ha ido cayendo y ni hay sostén, me refiero a nivel de apoyar proyectos que reviertan en los centros, en los equipamientos de educación ambiental, y la educación ambiental como tal la han ido expulsando del currículo. O sea, por mucho que se diga, o sea, se ha ido expulsando del currículo escolar en unas autonomías más que en otras, pero es la realidad. En la, Esos son un poco... en la campaña de crowdfunding insistís en la adaptación del libro al sistema educativo de manera universal. Por ejemplo, no habláis de niveles educativos, sino de edades. Sí, en la edición original francesa, cada actividad está, digamos, recomendada para un nivel educativo del sistema suizo o del sistema francés, ¿vale? Y en nuestro caso hemos pensado no hacerlo así por dos motivos. Uno, a ver, por una razón puramente de practicidad, digamos, ¿no? Porque en nuestro país, por ejemplo, la legislación educativa cambia, varía en las autonomías y adaptarla a un nivel concreto que al cabo del tiempo puede variar no nos parecía oportuno. Y por otro lado, no solo lo necesitamos en nuestro país, sino que este tipo de materiales están siendo muy demandados también en América Latina, porque tampoco existen allí, claro, o sea, estamos hablando de todo el arco de habla castellana, ¿no? Entonces, claro, al decir universal, la idea es que esas actividades están recomendadas para determinadas edades y para trabajar determinados contenidos. A mí me da igual que la asignatura ahora se llame Ciencias Naturales o Conocimiento del Medio, ¿vale? Pero al final sirve para explicar cómo crecen los árboles o sirve para explicar. Entonces, eso es lo que queremos hacer. O sea, cuando hablamos de manera universal, nos referimos a eso, ¿vale? En principio habéis marcado ese tramo de edad de los 4 a los 12 años, pero yo Es me pregunto si sería posible también adaptar y realizar las actividades propuestas con niveles superiores, como la ESO. claro, claro que sí. O sea, el libro, de hecho, originalmente está, digamos, recomendado para ese rango de edad, pero en ningún momento, ni en la publicación original, ni nosotros, claro que no, descartamos que se amplíe a otras edades. De hecho, yo he trabajado ya desde la edición original con docentes que son de secundaria, o sea, quiero decir, 12 años nos llegaría hasta primero de la ESO. He trabajado con docentes de toda la ESO, incluso bachillerato, y hay actividades, muchas actividades, que simplemente lo que hay que hacer es adaptarlas un poco, a veces ni siquiera mucho, sino casi nada, a los contenidos un poquito más avanzados que están trabajando, pero se puede usar para cualquier nivel y si me apuras para personas adultas, o sea, al final, o sea, quiero decir, para formación permanente también, ¿no? Al final son muchos contenidos que se pueden trabajar y ya dependiendo del nivel que tú le des, digamos, de complejidad, puedes trabajar con un nivel o otro. Ya también ahí está mucho la creatividad del docente.
Claro, Entonces, claro. por eso siempre decimos que aunque originalmente está recomendado para este rango de edad, puede ser utilizado en cualquier nivel educativo. La Escuela Cielo Abierto recoge nada menos que 200 actividades. Sí, ¿Cómo se organiza esto? ¿Qué contenidos y competencias del currículo abordan? Porque, en fin, sí, mira, aborda todas las materias, o sea, no estamos hablando solo de ciencias naturales, sino que estamos hablando de matemáticas, de lengua, de ciencias sociales, de educación musical y artística. Estamos hablando de otros contenidos que a lo mejor no están como tal entre las asignaturas, ¿no? De educación nutricional, de cuidado del cuerpo y de otras cuestiones, digamos, más de capacidades, por ejemplo, reflexión colectiva, todo lo que sería eh, cooperación, otro tipo de cualidades que van a ser muy buenas para, para el alumnado. vais tan al detalle que incluso he visto que en la introducción pedagógica, que incluye instrumentos de evaluación y también aspectos prácticos y logísticos, se revisarán para, en caso necesario, hacer las adaptaciones necesarias, ¿no? A diferentes territorios. Sí, en ese sentido, verás, ya tenemos la experiencia previa del primer libro que se publica, o sea, originalmente en Estados Unidos, y claro, intentamos adaptarlo a otros contextos, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando vayamos revisando, pues hay cuestiones, por ejemplo, de seguridad que a lo mejor son más preocupantes en Centro Europa que aquí, o al revés, ¿no? Entonces, respetando la obra original, que tenemos que respetarla evidentemente, pues incluiremos las notas editoriales que consideremos convenientes en caso necesario, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo es por dentro la escuela cielo abierto? ¿Qué van a encontrar el profesorado y el alumnado cuando tengan el libro entre sus manos? El libro lo van, mira, lo tengo aquí, Sí. si quieres, no sé si lo puedes ver, Ujú. ¿vale? El libro sobre todo lo van a tener en las manos los docentes, porque el manual está dirigido a los docentes, ¿vale? Entonces vamos a tener una primera parte, me va a resultar muy difícil abrirlo así, creo, voy a intentar a ver. Van a tener una primera parte de consejos pedagógicos, ¿vale? En los que yo creo que es difícil, ¿no, Juan Un poquito Carlos? ¿O lo hacia ves? arriba, un pelín. Ahí lo vemos. ¿Vale? Así. Lo que pasa es que ahora soy yo la que no ve las páginas, ¿vale? Entonces, en esa primera página, en esas primeras páginas de consejos pedagógicos, nos van a hablar de precisamente lo que estábamos hablando al principio. ¿Por qué es bueno? Por qué es conveniente? ¿Por qué es recomendable educar en la naturaleza? ¿No? Y vamos a leer esa parte de fundamentos, ¿vale? Pero además vamos a ver también, por ejemplo, planificación de una salida, no sé si lo puedes ver, Sí, sí. ¿vale? Vamos a ver, voy a irlo mirando yo aquí porque así es que si no me resulta difícil. Ujú. Nos van a hablar de qué diferentes espacios podemos utilizar, como yo te decía antes, no solo tenemos que buscar el día de excursión puntual, sino que nos podemos ir al espacio que hay al aire libre, a la plaza, al parque, ¿vale? Nos va a decir eso, distintos espacios, nos va a dar, y también por supuesto los espacios naturales, ¿no? Nos va a dar, por ejemplo, recomendaciones ya más de logística, autorizaciones que necesitan, eso lo tendremos que adaptar a Claro. a nuestra legislación. ¿Qué material y qué equipamiento es conveniente? O sea, por ejemplo, aquí están muy abrigaditos porque estamos hablando de Suiza y seguramente son días de nieve, ¿no? Pero luego vamos a tener, en nuestro caso, tendremos que buscar también la adaptación al sol, ¿vale? Al calor extremo, ¿no? Y luego, por ejemplo, me parece muy importante el apartado de documentación y evaluación, o sea que porque estamos al aire libre no vamos a olvidar la evaluación. Y de hecho las recomendaciones que hacen y los instrumentos que plantean, entre otras recomendaciones está el incluirlo en la evaluación de toda la asignatura o de todos los contenidos, no evaluar
la actividad al aire libre independiente, sino en el conjunto. O sea, sería algo transversal, ¿verdad? Bueno, cada asignatura lo trabaja. O sea, hay contenidos que son transversales, pero cada asignatura va a trabajar. De hecho, a ver si te lo puedo enseñar. A ver, te puedo enseñar el índice que me estabas preguntando antes que se va a encontrar. De hecho, el índice, no sé si lo puedes ver. Sí, sí, ¿Lo ves? matemáticas, Claro, ciencias, cada artes bloque, plásticas, música. efectivamente, cada bloque tiene esas 200 actividades, están distribuidas en estos bloques. Algunas, evidentemente, trabajan de manera transversal, porque si estás haciendo una creación artística, por ejemplo, de land art, después a lo mejor puedes hacer una descripción y estás trabajando lengua, ¿no? O estás haciendo... Pero quiero decir que cada una está dirigida, en principio, aunque luego de manera transversal se trabaja en distintos temas. Y si te fijas, la parte pedagógica es importante, pero el grueso son Sí, las sí. actividades que empiezan aquí. ¿Cuántas páginas ¿Vale? tiene? 300, 300, algo más de 300 algo, ¿vale? Y bueno, aquí ya empezamos, por ejemplo, este es el bloque de lengua, ¿vale? No sé si lo ves, ¿vale? Y aquí está la lista de las actividades. Entonces, para cada actividad va a haber, además es muy práctico, o sea, te va a ir diciendo qué materiales en este lado. Por ejemplo, nosotros ya cambiaremos la maquetación, aquí en vez de Suiza y Francia y niveles hablaremos de edades, pero sí te va a hablar de qué contenidos y qué materiales necesitas. Te describe y luego va a utilizar, pues a través de o croquis o fotografías, la explicación de las actividades. Entonces va a ser muy fácil y muy práctico de utilizar, ¿vale? Y creo que ya voy a dejar de enseñarte el libro, porque no sé, a ver, no sé si... Es un Aquí, por proyecto, ejemplo, Paqui, con fases muy definidas, por lo que veo, hasta el sí, punto de que sí. los docentes u otras personas especializadas en educación, medio ambiente, educación en la naturaleza, van a poder también evaluar el trabajo, ¿no? Claro, la idea es que a posteriori, una vez que, a ver, en la primera fase, en la fase, digamos, de trabajo editorial, ahí sí queremos, cuando hagamos la adaptación al sistema educativo, como hemos comentado, de manera universal, sí nos gustaría contar con relecturas de personas que tengan experiencia en estos niveles educativos, para que nos den su visión. En principio, como te digo, es una traducción, no podemos alterar sustancialmente el contenido, pero si es necesario, sí podemos hacer añadir alguna nota editorial, alguna modificación o alguna cuestión, ¿vale? Entonces, en esa fase de relectura y previo a, digamos, mandar a imprenta, ya queremos contar con gente especialista para que nos dé su opinión y su visión. Pero luego ya, cuando ya esté publicado y ya se esté poniendo en práctica en los centros educativos, sí nos gustaría hacer una evaluación de la puesta en práctica. O sea, ahí ¿Y nos te parece, gustaría Paqui? contar... Vamos Sí, a ver el muy bien. book trailer que recoge testimonios, además de profesionales de la Fundación Silviva, Sí, que sí, fue quien hizo suya la edición original de muy esta bien. publicación. Perfecto, ¿Te parece? perfecto. Sí, yo creo que va a ilustrar muy bien todo lo que estamos hablando. Una profesora me dijo un día, en la clase soy yo quien hace las preguntas. Afuera son los niños quienes los hacen. Aprenden por motivación propia. Se aleja así también de la idea de que el mundo real es en 2 dimensiones. Entonces las oportunidades de comprender, de aprender, se multiplican. El vínculo con la naturaleza en la infancia es una de las principales garantías de personas adultas responsables con su entorno. Para darle las herramientas, la seguridad y las ganas a los profesores para salir regularmente con sus alumnos. Las actividades están descritas de una manera fácil y práctica.
para todas las edades y hay actividades para los parques, como aquí, urbanos, con patio del colegio. 200 activités qui vous permettent de travailler les langues, les mathématiques, l'histoire, la géographie, les arts, la musique et l'éducation nutritionnelle et physique. Apoya la campaña. Ayúdanos a hacer realidad. Escuela Cielo Abierto. En castellano. Dona. Bueno, pues ahí estaban las imágenes de ese book trailer de la escuela Cielo Abierto. Ahora tenéis 6 meses por delante de arduo trabajo. Efectivamente. Efectivamente, era un poco lo que te estaba contando. Primero viene la fase de traducción, de corrección, de adaptación al sistema educativo y ahí lo que te decía, queremos contar con especialistas que hagan la relectura y que verifiquen si hay alguna cuestión, adaptación, nota editorial que tengamos que añadir para, digamos, lo que sería la adaptación al sistema educativo de manera universal. Y luego, cuando ya acabemos lo que es los trabajos de edición y ya, digamos, esté en la calle y lo puedan estar utilizando ya los centros educativos, lo que hemos abierto también la posibilidad de establecer vías de colaboración con centros de formación del profesorado, con grupos de investigación de la universidad que estén trabajando todo esto para poder evaluar la puesta en práctica. Y a partir de ahí, ojalá saquemos conclusiones y, como hablábamos, pues saquemos una nueva publicación quizá con nuevas actividades que se incorporen y se creen a partir de la inspiración de este libro. Que yo creo que también en ese sentido puede ser una gran influencia. En estos casos, una cosa es disponer de la herramienta y otra saber emplearla correctamente, ¿no? Y para ello, ¿tenéis previstos asesoramiento, actividades presenciales, formación, talleres prácticos, webinars sobre la metodología? O sea, habéis hecho un compendio, ¿no?, de lo digital, de lo impreso, para poder, bueno, pues dejar muy clara la metodología final, ¿no? La forma de emplear este libro. Verás, no hemos hablado todavía. Que no sucede, pero por cierto, que no sucede con otras publicaciones de estas características. Claro, es que es lo que te iba a contar. No hemos hablado todavía de la Travesa Ediciones, pero un poco te introduzco. O sea, el proyecto editorial y educativo nace desde esa concepción. Es decir, no se trata simplemente de libros. O sea, como yo digo, es mucho más que libros, porque lo que intentamos es crear todo un universo, digamos, alrededor de las propuestas que se incluyen en las publicaciones. Y entonces no se entiende una publicación sin una vivencia y un aprendizaje experiencial de quienes la van a utilizar. Entonces, por eso yo desde el principio, cuando defino el proyecto, lo defino con actividades de formación y sensibilización. Entonces, yo habitualmente, no solo con esta publicación, sino con la primera también, he hecho y sigo haciendo actividades de formación y capacitación para profesorado, para docentes, para acompañantes de escuela de la naturaleza, para guías de experiencias de bienestar, mindfulness, baños de bosque, un poco para todo el universo, digamos, de profesionales que pueden utilizar este tipo de herramientas. Porque al final, yo lo he vivido en mí, ¿no? Pero lo veo también en otra gente. Si tú tienes un libro y no has vivenciado qué es lo que se consigue con esas actividades, ni siquiera te lo crees. Quiero decir, leerlo solo no vale. No, ocurre a menudo con muchos manuales que compramos y que una vez que lo has leído dices, bueno, bien, vale, pero siempre surgen las dudas. Claro, de hecho, al hilo de esto recuerdo, porque claro, muchas veces la gente que viene a las formaciones, gente que a lo mejor sí tiene experiencia educativa, docente, como te contaba, de este profesor del Aljarafe, que además me consta que hacen muchas actividades al aire libre, que lleva un huerto escolar, pero no conocía este tipo de actividades vivenciales, de vínculo afectivo con la naturaleza, que era un poco la propuesta y es la propuesta del primer libro, ¿no? Pero luego también me encuentro gente que sí tiene el libro,
por ejemplo, que ya lo tiene, me acuerdo me pasó en el Congreso de Educación Ambiental que hubo en febrero en Alcalá de Henares, que me invitaron para dar un taller, y venía una chica que trabajaba en ella era de, no me acuerdo ahora mismo el nombre del centro, pero trabajaba en Madrid en un centro de educación ambiental. Vamos, tenía ya el libro desde hacía meses, estaba trabajando con él, y de repente cuando acabamos el taller, que hicimos 5 o 6 actividades, me dice, acabo de comprender, no me acuerdo qué actividad era, esta actividad, porque hasta ahora la había leído pero no acababa de verla. O sea, la tuvo que vivenciar, conducida por alguien que le estaba dando las claves Para identificarla. Para comprender bien. O sea, y verás que ella me decía, está bien explicada, pero yo no había captado esa sutileza que tú le has dado, por ejemplo, ¿no? En tal aspecto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ofrecer eso es lo que nos diferencia respecto a otras editoriales, porque yo al fin y al cabo creo que no somos una editorial como tal al uso, sino que es algo como mucho más integrador, ¿no? Sí. Hay un valor añadido que trae la escuela Cielo Abierto y es que llevará la etiqueta de ecoedición. Sí, sí, eso lo hemos tenido en cuenta desde el principio. Entonces, digamos que en todo el proceso de producción de un libro y en todas las actividades que hacemos, procuramos que todo se haga de la manera más sostenible posible, o sea, con los problemas o contradicciones que te puedes encontrar, ¿no? Y estamos hablando, pues, desde el embalaje, que ha sufrido toda una evolución desde el principio hasta ahora, y hoy, por ejemplo, pues para un pedido de un par de libros que tenían que salir, me he encontrado que aquí en el campo no se me había olvidado traerme la cinta craft de papel, que es de papel y caucho y no lleva fiso. Bueno, pues he tenido que ponerle fiso en vez de papel, pero papel adhesivo, quiero decir. Pero bueno, dentro de todo intentamos siempre ser lo más coherente desde el primer momento. Entonces, incluso en la propia elección del formato de los libros, del tamaño, cuidamos que se adapte lo mejor posible a los pliegos estándar para que podamos aprovechar al máximo el papel, para que lo desaprovechemos lo menos posible. Y ya no solo por una cuestión económica, que influye también, sino por una cuestión de coherencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todos los libros están con el sello, este es del primero, ¿vale? Con el sello de coedición, en este caso es la etiqueta de la Junta de Andalucía, porque, bueno, tiene este proyecto desde hace ya bastante tiempo y hemos acogido a ella, y con la imprenta que trabajamos, que también procuramos que sea una imprenta local, en vez de deslocalizar, o sea, en este caso pues es Sevilla, pues tanto en la elección del papel, que procede de gestión forestal sostenible, las tintas ecológicas y todo lo que te estaba contando, pues al final esta etiqueta nos reconoce con qué, o sea, digamos, qué impacto ambiental, qué huella ecológica tiene, y digamos aseguramos que dentro de lo que es una producción impresa sea lo más sostenible posible. Que en ese sentido... Y de todo esto te encargas tú solita, prácticamente, a excepción, pues, me contabas bueno, de alguna colaboración, porque claro, sí. Cuando hablamos de La Traviesa Ediciones, pues nos referimos a una editorial joven, como decías, con apenas 3 años de andadura, y la capacidad económica en la mayoría de los casos pues es limitada, ¿no?, para este tipo de editoriales, claro. Que por otro lado también representa todo un reto. Sí, a ver, ya me gustaría poder tener más colaboradoras, digamos, de manera habitual, pero la realidad es que hoy por hoy no es viable, o sea, no hay posibilidad. Entonces sí que cuento cuando, digamos, la convocatoria, si es una convocatoria pública de cursos, lo permite, sí cuento con ponentes o con profesorado externo, o, por ejemplo, evidentemente para labores técnicas, maquetación o para el tema de traducción, pues cuento con colaboración, pero claro, son colaboraciones que digamos son para un trabajo determinado. Hoy por hoy no puedo tener un equipo trabajando. A ver, la realidad es la que es, o sea, tenemos 2 libros en catálogo, el primero salió en mayo de 2018, el segundo y en coedición ha salido en 2020. Enséñanoslos, porque los tienes ahí también. Sí, los tengo aquí, mira.
Este es Compartir la naturaleza, juegos y actividades para reconectar con la naturaleza para todas las edades, de Joseph Cornell, Joseph Barrett Cornell. Joseph Cornell es todo un referente a nivel internacional en educación al aire libre. Comenzó con sus propuestas metodológicas y sus actividades a final de los 80, o sea, te estoy hablando, y sigue activo. De hecho, ayer tuvimos un webinario con él en California. Sí. Y bueno, fue extraordinario, o sea, una maravilla escucharlo con traducción. Teníamos a una persona que estaba allí con él, de la red internacional Sharing Nature, que tiene presencia en todos los países, aquí en España ahora mismo con nuestro libro a través mía, pero está en Alemania, está en Japón, está en Italia, está, pues, no recuerdo ahora mismo si son 15 o 20 países en todo el mundo, como una red que difunde e imparte este tipo de propuestas que van dirigidas, como dice el título, a todas las edades y que no se circunscriben solo al ámbito educativo, sino también a otros ámbitos. De hecho, Joseph Cornell es considerado como el padre de muchas de las actividades de baños de bosque. Entonces hay mucho de mindfulness en la naturaleza, y es, bueno, toda una propuesta de reconexión y de vínculo afectivo con la naturaleza. Para mí este libro es, digamos, una herramienta básica de la pedagogía de la reconexión con la naturaleza. Oye, me comentabas... y el segundo... Sí, el segundo. Sí, el segundo, que, a ver, lo he hecho un poco, no sé si lo veis completo. Sí. ¿Vale? El segundo es Guías de Escuelas en la Naturaleza, de la Asociación Nacional ESNA, que es la asociación que agrupa las escuelas en la naturaleza de España, prácticamente el 90% de las que hay, unas 40 aproximadamente, que hay ahora mismo activas desde hace 10 años, la están impulsando desde la asociación, y ofrece información práctica sobre la vida y la organización de las experiencias educativas de estas escuelas en la naturaleza. Entonces este libro está dirigido tanto a las propias escuelas que están activas como a las iniciativas que quieren empezar. Tiene un afán, digamos, multiplicador en ese sentido, pero además ofrece, digamos, fundamentos y herramientas para escuelas del sistema educativo formal que quieren incorporar estos principios a su práctica educativa. Entonces está dirigido tanto a docentes como a acompañantes de las escuelas en la naturaleza, como a familias que quieren impulsar este tipo de iniciativas. Y me habías preguntado de los dos libros y no sé si me habías dicho. No, te iba a porque... preguntar cómo te embarcaste en el proyecto editorial, ¿no? Me hablabas al principio de que hubo un momento en que la educación ambiental y lo que eran las actividades que desarrollabas en estos entornos, pues no daban lo suficiente para poder sobrevivir, ¿no? ¿Y cómo te da por ahí? ¿Cómo decides? A ver, yo, bueno, como comentas Sí. eso, yo tengo una trayectoria profesional larga, siempre vinculada al medio ambiente y de una manera u otra a la educación ambiental. Entonces yo estuve primero en los Alcornocales, estuve después en Doñana, estuve en un parque urbano de Sevilla, en Huertos, y después, digamos, después de esta fase que era básicamente educación ambiental y contacto con la naturaleza y con la gente, empecé digamos, unos años largos, estuve 10 o 12 años, en una parte más técnica del medio ambiente. Controles ambientales, hacía también programas de formación ambiental, porque ya te digo, nunca dejé del todo la educación ambiental, gestión ambiental a nivel de gestión local del medio ambiente y tal. Y bueno, una serie de circunstancias en mi vida pues hacen que en un momento determinado decida emprender y bueno, me fui a lo que realmente siempre me ha apasionado. Y como yo digo, ha sido un poco volver a mis orígenes, bueno, un poco, ha sido mucho volver a mis orígenes, pero desde otra posición, digamos, ¿no? En vez de como educadora, que también lo estoy haciendo porque estoy trabajando con grupos, eso es lo que más me gusta, haber recuperado esa parte, ¿no? De trabajar con familias, con niños, con docentes, con profesionales, pero claro, era sobre todo
poder ofrecer a otras personas esa vivencia que yo había descubierto cuando empecé a trabajar como educadora ambiental en el campo, en los alcornocales, y que cambió mi forma de vivir, mi relación con el medio natural, y desde luego marcó mi camino profesional para siempre. ¿Y por qué la biología y la educación ambiental en tu vida? ¿Qué te inspiró a tomar ese camino? A ver, yo tengo que confesar que aunque los estudios dicen que la influencia, o sea, que lo que más te marca para iniciar tu camino, digamos, de concienciación, de implicación ambiental, son las experiencias en la infancia y los modelos a seguir, ¿vale?, que tienes durante tu infancia. Yo tengo ciertas influencias, claro que sí. O sea, yo salía con mi familia y los amigos de mis padres al campo, la paella, el mar, que lo teníamos muy cerca, y yo recuerdo que siempre, después de pasar el día entero en el campo, no nos íbamos de allí, y éramos los niños y las niñas los que lo hacíamos hasta que nos recogíamos hasta lo último que se hubiera quedado por ahí tirado o lo que fuera, ¿no? Y bueno, tenía mi primo, uno de mis primos era ecologista y era como un referente. Sí, teníais ciertas cosas, pero realmente mi vocación, mi verdadera inspiración vino después. Elegí la biología porque, yo qué sé, la vida, a ver, yo creo, como dice Serrat, la vida te da regalos, ¿no? Te da regalos maravillosos, y a quien sabe usarla, ¿no? Pues como dice él, le besas la boca o lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, yo no tenía una vocación por la biología así, ¿sabes?, que me deslumbrara. Simplemente, bueno, tenía curiosidad, me gustaba mucho cuando estaba en el instituto la asignatura y me daba mucha curiosidad todo lo que sustentaba la vida, pero no creo que fuera sinceramente una vocación en el sentido... Y todo eso viene después, cuando empiezo a hacer biología, me encuentro con los que siguen siendo amigos míos ahora, con mi pareja, y todo era como un grupo en el que la sensibilidad y la naturaleza estaba presente, y nuestras salidas, nuestros momentos de ocio, diversión, era la naturaleza, era la forma que teníamos, ¿no? Entonces, por ahí ya me fue captando, digamos. Y luego lo que de verdad para mí fue un punto de inflexión, fue una vez que ya acabé la carrera y empecé a trabajar como educadora ambiental en un centro de naturaleza, en los alcornocales, en la serranía, en la Sierra de Cádiz. Bueno, ahí tuve la suerte de entrar en un centro de naturaleza que, aunque las condiciones eran precarias, como hemos hablado, sí que tenía un equipo humano excepcional, con gente con muchísima sensibilidad, profesionales muy, muy buenos, que habían traído, además algunos venían de América Latina, y habían traído a España justamente las enseñanzas. En aquel entonces no era este libro, ahí lo tengo precisamente, sino que era el original de los años 80, de Joseph Cornell, Vivir la naturaleza con los niños, ¿vale? Entonces claro, yo no sabía nada. Yo había hecho biología, algún cursillo, alguna experiencia previa, pero yo llegué a aquel centro de naturaleza como monitora en prácticas, y yo lo que empecé era a experienciar, como te digo, o sea, por eso digo que yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? A experienciar cosas, actividades, dinámicas, juegos que yo no había conocido antes. En la carrera, por supuesto que no. Y de repente eso, en la práctica, aprendiendo de mis compañeros y compañeras, se me abrió un mundo nuevo. O sea, de repente yo ya tenía una sensibilidad, pero de repente yo empecé a vivir momentos de comunión con la naturaleza que nunca había sentido. O sea, esa relación tan especial, esos momentos, si no hubiera sido por este tipo de actividades, a lo mejor yo nunca los hubiera conocido. Y entonces descubrí la potencia que tenía, por un lado, sobre la gente que tú acompañabas, como ya cuando iba yo llevando a los grupos como educadora ambiental, pero también
sobre mí misma, ¿no? Y cómo transformaba, ¿no? a la gente y cómo realmente llegaba a provocar esa educación transformadora que te lleva luego a la acción y que te lleva a implicarte. Y para mí eso fue el antes y el después y eso marcó mi camino. O sea, sin duda. O sea, yo ayer en la presentación, vamos, hablé 2 minutos porque a quien teníamos que escuchar era Joseph, ¿no? Pero en la presentación se lo decía a Cornell, que bueno, que para mí era mi maestro inspirador y que si no o sea, que para mí fue determinante en mi vida en aquel entonces y también lo ha sido ahora. Claro, Porque siempre hay referentes. Claro, porque cuando yo empecé con la idea de proyecto editorial, yo andaba fantaseando con posibles líneas editoriales, posibles títulos, y este era uno de ellos, ¿no? Y claro, bueno, en realidad, inicialmente, lo que yo quería era rescatar los libros suyos que estaban descatalogados. Uno era del 82 en España, Vivir la naturaleza con los niños, y el otro era del 90 y algo, Compartir el amor por la naturaleza. Entonces los libros yo sabía que estaban descatalogados, yo había regalado a amigos y tal mucho tiempo, pero yo sabía que ya no estaban. Y entonces, claro, mi idea original era rescatar esos libros. Y cuando me pongo a indagar para encontrarlo, buscarlo y contactar con él, yo no sabía qué había sido de él, claro, yo nunca llegué a conocerlo y te estoy hablando de los años 90, entonces no había redes, yo tenía mi libro en papel y ya está, ¿no? Pues nada, descubrí que seguía activo, que su fundación a nivel internacional era muy potente y que además acababa de publicar este libro. Lo acababa de publicar en Estados Unidos y era un libro que, digamos, era su obra cumbre porque recopilaba esos libros primero, algunas actividades de otros que no están publicados en castellano, que están pensados ya para algún día, ojalá podamos también publicarlo, están pensados para eso, para personas mayores sobre todo y tal, ¿no? Y un poco incorporaba además, digamos, ya la metodología destilada después de 40 años que llevan trabajando en esto, incorporaba actividades nuevas que habían incorporado a lo largo de los años, con lo cual nada, me puse en contacto con él a través de un formulario de contacto de la página web, o sea, así, y en pocos días, vamos, no sé si en 2 días o qué, me contestó y me dijo que los derechos estaban libres en castellano y que, como yo siempre digo, porque es que me hizo mucha gracia, que le gustaba apostar por editoriales pequeñas y yo decía, bueno, si esto todavía es un embrión, si todavía solo es una idea. Y eso fue lo que impulsó la puesta en marcha. Yo estoy convencida que si no hubiera sido por eso, yo andaría todavía dándole vuelta a los lienzos de negocio y diciendo que esto no era viable. Paqui Godino, ha sido un descubrimiento conversar a cielo abierto e intuyo que tenemos en ti a la nueva Rosa Sensat del siglo XXI, aquella mujer que acostumbraba a decir que la mejor escuela es la sombra de un árbol y que como profesora y pedagoga además defendió siempre una educación de proximidad a la naturaleza y a la experimentación. Creo que te estás convirtiendo en la nueva Rosa Sensat. Yo te lo agradezco, pero de verdad para mí Rosa Sensat es todo un referente y es un honor que me pongas a su lado, pero para mí es desmedido. ¿Vale? Y bueno, de verdad, muchísimas gracias, Juan Carlos, ha sido un verdadero placer. 1.000.000 de gracias a ti por abrirnos un hueco en tu agenda. Mucha suerte con este proyecto. Así que, navegantes, tenemos que apoyar entre todas y entre todos esta campaña de crowdfunding para que la escuela a cielo abierto vea la luz muy, muy, muy pronto. Muchas gracias, Paqui. A ti.